Hola, queridos estudiantes. Bienvenidas a la segunda sesión de Renacimiento Español, Géneros Literarios y Autores Fundamentales, perteneciente a la asignatura de Panorama de la Literatura Hispánica 2 del semestre 4. En esta sesión daremos una visión generalizada sobre los géneros literarios del Renacimiento Español del siglo XVI, así como las características presentes en cada género y sus autores fundamentales. Daremos comienzo con la lírica del siglo XVI y la influencia italiana petrarquista. A lo largo del siglo XVI, en el Renacimiento, se producen importantes novedades en el campo de la poesía lírica y que gozará de enorme prestigio. Por un lado, se perpetúa la tradición medieval por medio de la poesía de cancionero. Por otro lado, a partir de los años 20 hasta 1543, fecha en que se publican las obras de Boscán y Garcilaso, se introducirán los modos petrarquistas que tienen como medida habitual el endecasílabo, con la novedad del empleo del soneto y las formas derivadas de la canción italiana. No se trata de dos maneras opuestas de enfocar la lírica, sino más bien paralelas, ya que en muchos casos parten de lo mismo, la lírica del amor cortés, que cultivan los trovadores, y también Petrarca y sus seguidores. Por ello, cuando Boscán mantiene el célebre encuentro con Navallero en 1526, en el que éste lo insta a introducir en España el endecasílabo y el soneto, ya existía en la península un clima proclive a la introducción de la estética italiana, que también había bebido de la fuente de la poesía provenzal. Así poetas como Garcilaso de la Vega escribirán a la manera italiana y a la manera de cancionero. Vemos, por tanto, que los temas y formas de la literatura, tanto medieval como renacentista, no se desligan y no se contraponen, sino que hay una continuación, pero hay una influencia clara de la literatura italiana y sobre todo la figura de Petrarca. Los nuevos temas y formas que se aprecian en el género lírico, en primer lugar, el amor. Ese amor relacionado con el neoplatonismo, tal y como hemos visto en la introducción. La naturaleza se plantea como un lugar idílico, es el que representa el tópico del locus amoenus. El tema religioso es cultivado por poetas como Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. El tema patriótico también se utilizará en el Renacimiento para reivindicar figuras heroicas como el mismo rey. El verso preferido va a ser el endecasílabo y que alternará frecuentemente junto con el heptasílabo. Las estrofas más utilizadas serán el soneto, la lira, los tercetos encadenados, la silva y la octava real. El representante de la lírica renacentista en el siglo XVI español es Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, como ya habíamos comentado, representa el ideal del cortesano. Posee una extensa formación humanística y es un destacado soldado de Carlos I. En 1525 se casa con doña Elena de Zúñiga, dama al servicio de la hermana de Carlos I. En 1526 se traslada a Granada y ahí es donde conoce a Navallero y a Isabel Freire, que se convertirá a partir de entonces en su musa y en la inspiración de la mayoría de sus sonetos. Posteriormente viaja a Italia. En 1531 asiste a la boda de un sobrino suyo y Carlos I, que había prohibido esta boda, lo destierra a una isla del Danubio y a Nápoles. En 1536 muere en Niza
al pelear contra los franceses en el asalto a la fortaleza de Meaux. Boscan fue el encargado de reunir sus manuscritos y que son publicados de manera póstuma en 1543 junto a sus obras. El tema fundamental de la lírica de Garcilaso es el amor, en relación con el petrarquismo y en relación también con el neoplatonismo. Aparece en un escenario bucólico, en la naturaleza mitificada de la utopía pastoril. Su obra, en su totalidad, son 3 églogas, 2 elegías, una epístola, 40 sonetos y 5 canciones. En una de ellas, Oda a la flor de Guido, introduce la estrofa de la lira, cuya composición métrica es 7A, 11B, 7A, 7B, 11B. En cuanto a los sonetos, aclimata esta estrofa a la lírica española, y en algunos de ellos se observan claras influencias del cancionero y en otros de los clásicos y también de Petrarca. Lo mismo sucede con sus canciones. Y de la lírica vamos a pasar a otro de los géneros que presenta importantes innovaciones. La prosa. Por un lado, en el siglo XVI se escriben una serie de novelas que ofrecen un mundo idealizado. La novela bizantina, la novela pastoril, la novela morisca, la novela de caballerías y la novela sentimental. Y por otro lado, otras novelitas en las que, sin embargo, la óptica ofrecida es la de degradación y de desmitificación. Entre ellas encontramos algunas que continúan la temática de la Celestina, obra fundamental en la transición de la Edad Media al Renacimiento. Siglo XV es el siglo de transición y que, la obra de la Celestina de Fernando de Rojas representa ese paso de la ideología medieval teocéntrica a la ideología renacentista antropocéntrica. Entre ellas encontramos, por tanto, pues algunas novelas que continúan esa tradición celestinesca y surge otra novelita, El Lazarillo de Tormes, que iniciará un género nuevo, la novela picaresca, y revolucionará lo que hasta ese momento se había considerado de interés literario. Y a continuación vamos a ver las características que permiten hablar de un nuevo género de la novela picaresca. En primer lugar, el autobiografismo. El pícaro narra su azarosa vida desde su punto de vista y guardando el decoro. La figura del pícaro, individuo de pocos años, que debe de utilizar el ingenio y la astucia para sobrevivir. Esta figura del pícaro va a ser el nuevo antihéroe. Sus inquietudes rozan lo inmediato, que va a ser comer, beber, ganar dinero. Ya no importa la honra, ni la moral elevada. La estructura de servicio es otra de las características. El pícaro es mozo de muchos amos. Y a lo largo de esos amos nos va descubriendo un panorama general de la sociedad española del siglo XVI. El relato toma la forma de explicación de un caso, de un suceso, contado de forma autobiográfica. El Lazarillo de Tormes, o la vida del Lazarillo de Tormes,
con sus fortunas y adversidades, se publica de forma anónima en 1554 y se gesta en un clima marcado por el ambiente reformista, por el espíritu reformista. Y se publica en medio también del éxito de los libros de caballería, aquellos en los que la figura del héroe estaba marcada por el honor y de repente tenemos un antihéroe que nada tiene que ver con el honor. Por eso, esta obra comienza una nueva visión del héroe y un avance considerable en la gestación del nuevo género que es la novela. Y vamos a ver el argumento. La obra comienza con un prólogo en el cual Lázaro, ya adulto y pregonero en Toledo, escribe a un tal vuestra merced diciéndole que, para explicarle su caso, le va a contar su vida desde el principio. Y así Lázaro narra en 7 tratados sucesivos quiénes fueron sus padres, dónde nació y qué vicisitudes pasó con cada uno de esos amos. Este desfile pretende presentar tipos representativos de la sociedad de la época y además y sobre todo realizar una sátira anticlerical. En el último tratado, en la cumbre de toda su buena fortuna, Lázaro contrae vergonzoso matrimonio con una criada del arcipreste de San Salvador. El concepto de héroe. Hemos señalado y volvemos a insistir en que el nuevo protagonista no es un héroe, no pertenece a una clase social elevada, ni posee desde que nace todas las virtudes. Lázaro no tiene ascendientes heroicos y no se avergüenza de ello. Además, se atreve a contar su vida hasta su presente histórico como si ésta fuera digna de interés, y lo hace con un motivo concreto. Narra su pasado para explicar su situación presente. En cuanto a la estructura, en el Lazarillo, como obra literaria, existe una disposición ternaria de los hechos, desde que nace hasta la infancia, hasta llegar a su juventud, que representaría su integración social, tal como escribe al final del Tratado 7. Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. El número 3 es muy importante en el Lazarillo. 3 son los amos y 3 son los episodios fundamentales en cada etapa de su vida. Veámoslo. Etapa de niñez. Motivo central de esta etapa va a ser el hambre. Y 3 son los amos y serán los tratados más largos. Ciego, que representa al pueblo llano, con él aprende que está solo y que ha de valerse por sí mismo. El clérigo representa a la iglesia, con él aprende que cualquier situación puede empeorar. El escudero representa a la nobleza y con él aprende que la honra es solamente un fingimiento. En la etapa de juventud, el motivo central es el aprendizaje. Aprende a mantenerse al margen. Sus amos serán el fraile, el buldero y el pintor. En la etapa de madurez, el motivo central es el ascenso social. Sus amos serán el capellán, el alguacil y el arcipreste. Con el Lazarillo de Tormes, cuyo protagonista cuenta su vida de forma autobiográfica, posee estructura de servicio y sufre un proceso de deformación que se plasma en el final de la obra. Y pasamos al último de los géneros literarios. El teatro,
el teatro en el siglo XVI, con las figuras de Gil Vicente, Bartolomé Torres Naharro, Lope de Rueda y sus pasos. La influencia italiana fue determinante para la creación del nuevo teatro europeo, por medio de la popular comedia del arte, que llevará a toda Europa las primeras compañías profesionales de teatro. Y gracias al teatro de los humanistas, que creará un sistema teatral que significa el inicio del teatro moderno. A la entrada del siglo XVI, las formas dramáticas medievales evolucionan hacia manifestaciones de teatro popular. Recordemos que en la Edad Media el teatro era fundamentalmente religioso. Y en este nuevo teatro popular, los comediantes profesionales recorren los países representando en plazas o posadas de teatro eclesiástico, promovido por la Iglesia, con ocasión de las grandes festividades religiosas, y de teatro culto y cortesano, con obras de inspiración clásica, cultivado en ámbitos cerrados. Ya a finales del siglo XVI comienzan a instalarse los primeros locales específicos para representaciones teatrales y se profesionalizan las compañías, porque hasta entonces el teatro era ambulante o un teatro que se representaba en el interior de las iglesias, catedrales y en el interior de las cortes. No era un teatro fundamentalmente popular. De hecho, Lope de Rueda, hasta entonces, todavía escenificaba en un tablado provisional formado por unos bancos y una simple tabla. 1579. Se crea el Corral de la Cruz y va a ser un teatro permanente. Esto permitirá un notable avance en la escenografía. Los personajes de este teatro suelen ser tipos sin profundidad psicológica. Soldado fanfarrón, el viejo celoso, el pastor rústico, el médico. Será fundamental la figura del pastor, que oscila entre ese pastor rústico, rastrero, orgulloso, cantarín, charlatán, y el pastor enamorado, nada rústico, que sería similar al de la novela pastoril y al de las églogas de Garcilaso de la Vega. El pastor rústico utiliza una lengua inventada, el sayagués, que sirve para identificar a estos pastores y dotarlos de comicidad. Este teatro es protagonizado por Gil Vicente, Bartolomé Torres Naharro y Lope de Rueda fundamentalmente. Empecemos por la figura de Gil Vicente. Gil Vicente, 1465-1536, poeta y dramaturgo portugués, escribió en castellano y en portugués. Escribe obras de tipo pastoril, autopastoril castellano, el origen auto de la Sibila, Casandra, en el que introduce elementos paganos. También escribe farsas y comedias. Su obra más importante es la tragicomedia de Don Duardos, inspirada en el segundo libro del Palmerín de Oliva. Destaca en sus obras la introducción del elemento lírico por medio de villancicos y otras composiciones folclóricas. Bartolomé Torres Naharro, 1485-1529. El conjunto de sus obras lo recoge la llamada Propalatia, en la que incluye también lírica y sus ideas sobre el teatro. La obra ha de guiarse por el principio de verosimilitud. Ha de estar dividida en 5 actos. Les da el nombre de jornadas. Y se ha de limitar el número de personajes. Divide las comedias en a noticia, basadas en la realidad, y a fantasía, inventadas. Entre sus obras destacan Soldadesca, Comedia Himenea y Comedia Serafina. Lope de Rueda, 1505-1565, fue quien fundó la primera compañía de teatro española con la que recorría las ciudades representando obras originales. Escribe comedias al modo italiano, en las que introduce elementos cómicos. Su obra más conocida son Los Pasos, que son obras breves, costumbristas, de escasa acción y que se representaban en los entreactos de las comedias.
Otros escritores las llamarán entremeses a estas composiciones breves y cómicas. Se caracterizan por su ambiente popular y su cercanía al folclore del que toman algunos temas. En ellos destaca ese lenguaje popular de gran fuerza cómica y la creación de una galería de personajes entre los que destaca el bobo. Sus pasos más conocidos son La tierra de Jauja, El convidado o Las aceitunas, que constituyen una revisión del cuento de Doña Truana. Y para finalizar, la figura de Miguel de Cervantes de Saavedra. Nace en Alcalá de Henares, su padre era cirujano y cambiaba frecuentemente de residencia. Fue discípulo de López de Hoyos. Viajó a Italia en 1569, donde entra al servicio del cardenal Acquaviva. En 1571 toma parte de la batalla de Lepanto. Es herido en el pecho y en la mano izquierda. En 1575 es hecho prisionero y conducido a Argel. Se intentó fugar de la prisión y por fin en 1580 es rescatado. Se instala en Madrid, se casa, vive en Sevilla, tiene problemas con la justicia, sufre problemas económicos. En 1604 se traslada a Valladolid. En 1606 va de nuevo a Madrid. Muere en 1616. El teatro cervantino lo vamos a ver desde su propia pluma. En el prólogo al lector, en 8 comedias y 8 entremeses, dice lo siguiente: y esto es verdad que no se me puede contradecir. Y aquí al entra el salir yo de los límites de mi llaneza, que se vieron en los teatros de Madrid representados los tratos de Argel que yo compuse, la destrucción de Numancia y la batalla naval, donde me atreví a reducir las comedias a 3 jornadas. De 5 que tenían, mostré, o por mejor decir, fue el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales del teatro con general y gustoso aplauso de los oyentes. Compuse en este tiempo hasta 20 comedias o 30, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Entró luego el monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. Cervantes ilustra perfectamente el cambio que se produce en estos momentos en la comedia española. Sus 5 años de cautiverio en Argel le impiden conocer los hallazgos de Lope de Vega y escribe primeras comedias de acuerdo con la estética renacentista. Trato de Argel y la Numancia pertenecen a esa primera época. La Numancia es una tragedia que gira en torno al cerco de Numancia, en la que resalta los aspectos heroicos de los numantinos en su suicidio colectivo final. Se adapta posteriormente a la fórmula de Lope en sus 8 nuevas comedias, entre las que destacan Los baños de Argel, La gran sultana, Pedro de Urdemalas, hoy muy valoradas por la crítica, pese a que en su época no se representaron. Escribió además Cervantes 8 entremeses, modelos del género entre los que sobresalen El retablo de las maravillas, Chanfalla, Chirinos y Rabelín. Llegan a un pueblo a realizar una representación que solo podrán ver los limpios de sangre y los hijos legítimos. Esta trama les sirve para criticar la obsesión por la limpieza de sangre. La elección de los alcaldes de Daganzo, la guardia cuidadosa, el viejo celoso o el vizcaíno fingido, 2 individuos engañan por medio de una cadena de oro a un supuesto vizcaíno a 2 mujeres. Y para recordar, destaquemos que el teatro renacimiento consiste en esa búsqueda de nuevas fórmulas que conjuguen espectáculo y preceptiva clásica. Autores importantes: Gil Vicente, Torres Naharro, Lope de Rueda, Juan de la Cueva, que suponen un notable avance hacia el teatro de Lope de Vega. Cervantes introduce en el teatro la psicología y la humanidad de los personajes, además de un agudo sentido del humor y una búsqueda de fórmulas teatrales que unan la preceptiva clásica y el nuevo teatro. Estos son los aspectos fundamentales a recordar de la literatura del Renacimiento español del siglo XVI en cuanto a géneros literarios y en cuanto a principales autores.
En cuanto a las actividades a desarrollar, localizar en el Tratado primero del Lazarillo de Tormes los elementos propios de la corriente picaresca y explícalos. Y la siguiente cuestión, realizar una breve redacción sobre la siguiente cuestión. ¿Sería posible que un niño de 8 años tuviese unas andanzas como las que Lázaro vive con el ciego? Redacta un escrito en el que expliques la diferencia entre la forma de vida de un niño de clase social baja en el siglo XVI en España y en nuestro tiempo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.